¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haré la reseña de este Hulk que me acaba de llegar de China y el cual adquirí gracias al sitio de subastas estadounidense de eBay por alrededor de unos $23 ya con el envío incluido. Obviamente, como se habrán dado cuenta por el título de este video, la intención es determinar si se trata de una pieza original o en realidad se trata de una falsificación del Hulk que viene en el 2-pack exclusivo de las tiendas Toys R Us acompañado de Valkyrie. Primero, si me lo permiten, voy a extraer a la figura de su celofán transparente en el cual venía empacada. La vamos a analizar de manera independiente y posteriormente la compararemos con la pieza que yo ya tengo en mi poder y de la cual puedo garantizar su autenticidad, dado que la extraje del paquete original que compré directamente en la tienda de Toys R Us. Y bien, ya tenemos aquí al Hulk fuera de su bolsa. Dentro de la sección de comentarios generales, pues bueno, en cuanto a saqué la figura de la bolsita me di cuenta de que despide un olor a plastificante bastante intenso. De hecho, ese es un detalle que no mencioné en el video de Carnage. La figura de Carnage también despide un olor muy característico. Y pues eso es algo que las figuras de Hasbro o las figuras de Toy Biz pues no tienen o no hacen, ¿no? Independientemente de eso, pues bueno, las articulaciones están bastante firmes, ¿no? La figura tiene muy buen peso, de hecho la acabo de pesar en una báscula digital que tengo aquí a la mano. Pesa exactamente 346 gramos, entonces pues se siente bastante robusta, ¿no? La verdad no tiene caso extender el suspenso mucho. Yo les puedo decir desde antes de compararla con la original, que la recuerdo bastante bien porque hace poquito le hice una reseña. Sí puedo decir ya con toda seguridad que esta se trata de una falsificación. La diferencia estriba en que esta es una mucho mejor falsificación que el Carnage que ya reseñé. Yo me atrevería a decir que si no se hizo exactamente con el mismo molde, se hizo con una ingeniería inversa mucho mejor que en el caso de la figura de Carnage. Dentro de los otros defectos que le encuentro en su acabado, pues bueno, estos jironcitos de plástico, aquí tiene uno en el hombro. Le encontré otro también acá en el puño derecho, ahí se puede ver en la cámara. Y también en las articulaciones, ¿no? Entonces estos defectos en los acabados, pues en las figuras originales definitivamente no los encontramos. Las uñas están pintadas de un color verde más clarito, como en la figura original según recuerdo. El rostro está también bastante bien pintado, sin embargo no está tan bien pintado como la original. Pero bueno, ahora sí que como dicen por ahí da el gatazo. Y la musculatura como que en algunos puntos tiene demasiado sombreado, como por ejemplo en el puño izquierdo. Y en otros puntos como que le falta, como aquí en el abdomen, ¿no? En esta región de aquí como que se les olvidó hacerles el dry brushing, ¿no? Entonces esas características ya de por sí, aquí también en la parte de atrás de la rodilla se puede ver los defectos aquí en un acabado muy pobre o medio corriente. Pero pues bueno, la figura la verdad, si me preguntan, pues sí vale los veintitantos dólares que pagué por ella, ¿no? Pero definitivamente no es una original, ¿no? Tiene en las plantas de los pies la inscripción de Marvel, ¿no? Dice la fecha 2008, inclusive coincide el número de pieza. Por eso les digo que, y acá de este lado que dice Made in China, ¿no? Por eso les digo que muy seguramente si no se hizo con el molde original y usando un plástico diferente o más corriente, por el olor se puede apreciar, pues sí se le hizo una muy buena ingeniería inversa, ¿no? Y bien, aunque ya no me cabe la menor duda de que se trata de una copia por no dejar, quisiera hacer la comparación directa con la pieza original. Como podemos darnos cuenta ahí de entrada, pues el plástico de color verde de la copia es diferente y aparte es más brillante. Incluso el dry brush negro de la musculatura que se utilizó para realzarla también brilla, mientras en el original pues es un color mate. Vemos también que las áreas sombreadas pues no coinciden, como ya les había mencionado. La parte superior de los puños de la copia pues están prácticamente oscuras, ¿no? Mientras que en la original pues están más claritas, ¿no? En los empeines sí coinciden y en lo que respecta a las uñas pues también coinciden, ¿no? Las figuras pues miden prácticamente lo mismo de estatura, lo que sí es que el original pesa un poquito más, pesa 8 gramos más.
Y podemos ver que en el pantalón pues la pintura o el acabado dry brush en la copia pues es inexistente. Incluso lo que más delata pues es el botón del pantalón, que en la original está pintado de color plateado y en la copia pues no está pintado en lo absoluto. Y por último, pues algo que me permití hacer es que en lo que se respecta a la cabeza, perdón, si nosotros las intercambiamos, bueno, la original cuesta bastante trabajo meterla en la copia, mientras que la cabeza de la copia entra bien flojita en el original, ¿no? Algo similar a lo que nos pasó con la figura de Carnage, nada más que en la figura de Carnage pues ahí sí fue imposible meter la cabeza de la copia en el original. Y también el hecho de que el acabado de la pintura en el rostro del original pues es mejor. Incluso ahí a simple vista se puede notar que las aureolas de los ojos están más marcadas, e independientemente de eso la encía se ve en un rojo más brillante. Y en lo que respecta a las inscripciones de las plantas de los pies, pues se ve mejor, se distingue mejor a simple vista el grabado de la pieza original que en la copia. Entonces pues definitivamente aquí acabamos de darnos cuenta de que este Hulk de China, que cuesta menos de $30 con todo y envío, en definitiva se trata de una falsificación o de un knockoff, como se le llama por ahí, o un bootleg. Y bien, por mi parte es todo. Espero que este video les sea de utilidad y que haya sido de su agrado, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como sus pulgares arriba. Les recordamos también suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón que aparece en pantalla para recibir futuras actualizaciones de nuestros videos, así como visitarnos en nuestras redes sociales. Nuestra galería de fotos que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic. Nuestra tienda virtual de juguetes y coleccionables que se encuentra en www.facebook.com/LittlePiecesOfPlastic The Shop. Y nuestra página de Instagram, en donde nos pueden encontrar como Little Pieces of Plastic. Para su mayor comodidad, incluimos ligas a estos 3 sitios en la descripción del video. Que estén bien y hasta ahora.